Voy a dar unos 2 minutillos, pero bueno, en general me presento, soy Dani. Bueno, todo el mundo me conoce por Dani, excepto hoy, que en el registro decía Laura Daniela. Por favor, no me llaméis Laura Daniela porque la única persona que me llama Laura Daniela es mi madre y está durmiendo ahora mismo. Entonces no la invoquemos, ¿vale? Porque si se dice Laura Daniela 3 veces, ella me llama. Vamos, fijísimo. Lo sabe Elena. ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que vamos tirando. Primero, gracias por quedaros, ¿vale? Que sé que es una charla muy técnica. Y luego que son las 9:33 de la mañana y yo quisiera estar durmiendo. Pero bueno, hacemos el esfuerzo. Lo primero, darle muchas gracias a los patrocinadores, que sin ellos no estaríamos aquí. Lo dijo Lidia. A mí me gusta que me alimenten y me gusta mucho el café, como buena colombiana que soy. Y sin ellos, pues no tendríamos café. Entonces, ojo, a las 9:30 importa muchísimo. Y luego también mención especial, pues a Axasure, ¿vale? Que es en donde trabajo y donde soy Data Lead. Llevo el equipo de Data, todo el equipo de Data. Y justo quería hablar un poco de ese mix entre, quería hablar un poco ese mix entre qué pasa cuando los ingenieros de datos no se comunican con los analistas. Y es un poco lo que hablaba antes de que yo llegara y luego me metí a esa conversación sin que me invitaran, perdón, y era un poco de ¿cuál es la importancia de modelar el dato? Modelar el dato es justo esa mitad entre un ingeniero de datos que solo se dedica a hacer SQL y un analista de datos que solo se dedica a hacer informes. Vamos a ponerlo así entre comillas porque luego el analista hace muchísimas cosas más. Así que bueno, he puesto lo mejor de los dos mundos, tal como le dijo Hannah Montana, ¿vale? Yo quisiera ser Hannah Montana, la verdad. Y viajar por todo el mundo, la verdad. Luego, modelado de datos. Quiero un poco explicar en términos generales qué es el modelado de datos, ¿vale? Y vamos a ir navegando un poco por esas fases del modelado de datos y cuál es la importancia entre esos dos equipos, entre la ingeniería y la gente que hace el análisis. Así que cosas de la ingeniería de datos, nos va a sonar mucho arquitecturas de datos, ingesta de datos, ETLs, ELTs, pipelines, performance, Fabric, Azure, ¿vale? Y en el análisis de datos nos va a sonar más informes, KPIs, DAX, usuarios, RLS, Power BI, Tableau, ClickView. Vamos aquí un poco a ir más hacia Microsoft, sobre todo porque Axasure es partner de Microsoft y tengo que decirlo, muy contenta de que Axasure sea partner de Microsoft porque tenemos licencias de Fabric. Y gracias a esas licencias podemos hacer muchas pruebas de las que voy a comentar aquí. ¿Vale? Entonces, aspectos claves. Yo creo que todo empieza con, vamos a hacer un informe y la gente lo que piensa es, vale, ¿cuáles son las tablas que necesitas? O sea, quiero hacer un informe. Y es como, vale, ¿en dónde están las columnas o los campos? ¿En qué tabla están? Y en realidad no funciona así, ¿vale? Todo empieza por comenzar a entender el negocio y plantear las preguntas. Yo soy muy pesada en el trabajo, Elena trabaja conmigo y lo puede decir, y es todos los informes de Power BI, todos los gráficos tienen que contestar al menos 2 preguntas de negocio. Porque una vez yo entiendo cuáles son las preguntas de negocio que ese informe contesta, voy hacia atrás, ¿vale? Vamos a ver un caso súper sencillo, que es cuando un usuario se queja un poco de que el informe va muy lento, no encuentro el dato, voy y busco el dato en el informe de Power BI y el KPI me dice que son 4, me descargo un Excel, porque el Excel no va a morir, ¿vale? Ya hay que bajarse de ese bus, el Excel va a seguir, y yo creo que también está bien que el Excel siga, porque Power BI no es Excel, ¿vale? Es un visualizador de datos. Así que, cuando surgen estos problemas y surgen estas dudas de, tengo que hacer medidas muy complejas, no encuentro la medida o no encuentro la columna porque debería estar en esta tabla y tal, eso significa que hay un problema grande de modelado de datos, ¿vale? Y lo que siempre hacemos es, seguro que es un problema de Power BI, vamos, segurísimo que esa columna no se ha cargado. Entonces vamos a ir navegando un poco por este ejemplo e ir resolviendo las dudas e ir pasando por cómo vamos a hacer un modelado de datos con este ejemplo. Si alguien nos dice, quiero analizar ventas por cliente, producto y mes fiscal, esto no es chino, ¿vale? O sea, literal, aquí dice, esto es chino, y yo creo que en muchas ocasiones nos suena a
me traigo la tabla cliente, me traigo la tabla producto y me traigo la tabla calendario. Pero en esta frase ya hay varias cosas que tenemos que estar como súper atentos, ¿vale? Yo quiero analizar ventas por clientes y producto. Así que yo me preguntaría, ¿qué es una venta? Una venta es cuando ya lo despacho, una venta es cuando está en estado de order, una venta es cuando ya lo he facturado, una venta es cuando el cruce de las tablas del producto está con la facturación. ¿Qué es una venta? Eso es lo primero. Y luego también en esa misma frase teníamos por calendario, por mes fiscal. Eso a mí ya me dice que no tenemos meses normales. Y muchas empresas funcionan con los meses fiscales. O sea, los meses naturales que tenemos no son los mismos que los meses fiscales. ¿Vale? Entonces yo me preguntaría cuál es el calendario fiscal y luego la granularidad del dato, que sería el nivel de detalle. ¿Cuántos productos hay en cada categoría? La frase decía, quiero analizar ventas por producto. Eso significa que si yo pongo en una tabla de ventas, una venta, un número de venta, n productos, ¿estoy diciendo cuáles son los productos que estoy analizando? O sea, no. ¿Vale? Entonces, ya con una frase, que es una frase que parece muy sencilla, pero que luego nos hace preguntarnos varias cosas para poder hacer el modelado de datos. Lo dicho, justo antes estabais hablando un poco del modelo de datos estrella, es un modelo de datos optimizado, se ve así, ¿vale? Una tabla de hechos en el centro y varias dimensiones. La tabla de hechos debería ser donde hay números, donde hay como literal los hechos, lo que quiero analizar y los demás los atributos. ¿Vale? Y luego hago un informe. Los informes se ven así, las tablas así. Quiero que esta imagen nos quede grabada, por favor, porque Power BI no hace ambos. Es decir, Power BI es un lugar en donde se puede unir ese mundo, pero yo en Power BI intentemos no hacer nada en Power Query. ¿Vale? Que al inicio aprendemos muy rápido Power BI y decimos, buah, es que yo creo que Power BI es como súper agradecido. Pones 3 gráficos y ya te crees, bueno. O sea, aquí el mejor. Y luego vamos tirando hacia atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para mostrar esos gráficos? Pues hago un Power Query. Y luego el Power Query funciona muy mal, ¿vale? Entonces, vamos a primero plantearnos para poder solucionar dudas, hacer un modelado de datos, intentar hacerlo en la base de datos y luego traerlo al Power BI, ¿vale? Así que para mí el flujo de eso que estaba mostrando, que parecía chino, es yo voy al negocio, entiendo lo que quieres analizar, te hago preguntas para poder solucionar tus dudas o solucionar esas preguntas de negocio que queremos mostrar en el Power BI, hago un modelo optimizado pensado para esto y luego lo pongo en un informe. ¿Veis como que hay muchos pasos antes de ir al informe de Power BI? Y a veces lo que hacemos es, vamos directamente al Power BI, me cargo las tablas producto, me traigo las tablas cliente y no estamos resolviendo lo que al final el negocio necesita. Entonces, justo lo que mencionaba antes, yo me preguntaría cuáles son las ventas, me preguntaría los productos y me preguntaría, ¿una venta tiene n número de productos con n cantidades? ¿Cómo lo voy a poner en una tabla? Voy a poner una venta, múltiples ventas en esa tabla y luego múltiples productos. Hay que ir pensando y esto yo creo que para eso nos sirve el Excel y es pensemos en una tabla vacía en el Excel y si yo quiero ver productos que pondrían las filas. En las filas pondría, aunque se repitan las ventas, pondría la cantidad de productos que se han comprado en esa venta. Entonces, una fila, un producto, una fila, un producto, una fila, un producto. Tal como funcionan las facturas cuando vas a comprar un café. Te entregan un recibo y te dices, vale, pues me pedí un latte, una fila. Me pedí un mocha, otra fila. Alguien se ha pedido por ahí un americano, otra fila. Alguien que no le gusta el café, que lo siento muchísimo, pero esa persona se ha pedido un frappé o un zumo. Yo no juzgo, ¿vale? Intento no juzgar de normal. Y luego yo creo que aquí es importante la granularidad. Eso que mencionábamos en esa lista de la compra del café, ¿vale? Tiene que ver con el nivel de detalle. Y la granularidad es súper importante. Porque es hasta qué nivel de detalle voy a añadir en mis tablas. O sea, hasta dónde voy a llegar. En este caso puntual que estamos diciendo, quiero analizar por productos, yo lo que tengo que hacer es añadir toda la lista del recibo del café. Por cada fila ir añadiendo un producto. No puedo no ponerlos porque eso significaría que yo solo estoy analizando ventas globales. ¿Qué cantidad de ventas estás haciendo? No cuántas ventas haces del café, cuántas ventas haces del mocha, cuántas ventas haces del latte, ¿vale?
Entonces es un poco modelo estrella. Aquí se ve más mono. Y es ventas, una línea de ventas por cada producto y cantidad. Luego tenemos un calendario fiscal, natural y fiscal. Luego tenemos la dimensión producto y la dimensión clientes. Y parecería que es como una estrellita, ¿vale? Ya cuando hemos llegado aquí, quería hacer una especial mención a la arquitectura Medallion de Fabric, que es la que nos ayuda a hacer como toda esta parte del modelado de datos, ¿vale? Voy a pasar muy rápidamente por aquí porque esto puede que suene chino. Más adelante va todo a encajar, ¿vale? Y dejemos aparcado un poco el tema de cómo modelamos y pasemos a la herramienta en donde vamos a modelar esas tablas, ¿vale? Tal como lo dije, Fabric, somos expertos en Fabric, la verdad es que hacemos muchas cosas en Fabric y he traído este modelo, esta arquitectura que también se puede hacer en Databricks o también se puede hacer en AWS, un poco para explicar cómo nosotros organizamos las tablas y cuál es la forma más óptima. En la arquitectura Medallion existe una cosa que se llama la capa bronce, que son datos sin procesar. Hemos dicho que yo tengo la factura del café, pues me traigo control C, control V a esta carpeta, ¿vale? En la siguiente capa tengo eliminación de duplicados y errores. Rollo, yo en mi apellido tengo el Peña. Sale un signo de interrogación o inclusive una clave de sol. Bueno, pues en esta capa es donde limpiamos justo esas cosas, ¿vale? Y luego en la siguiente, en la capa Gold, es donde vamos a montar todo nuestro modelo que teníamos aparcado hace nada, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces, previamente a esto, yo tengo que analizar y entender el negocio para saber qué tablas me cargo, qué tablas limpio y qué tablas y columnas de esa tabla voy a utilizar aquí, ¿vale? Como que es verdad que a la hora de explicarlo parece que no tiene sentido, pero sí, os prometo, ¿vale? Y luego quería dejaros un poco la arquitectura de Fabric con los recursos de Fabric para que los tengamos también en la cabeza de cómo se podría hacer, ¿vale? Usualmente en Fabric lo que tenemos es el OneLake en donde reposan todos nuestros datos, ¿vale? Los traemos de un origen de una base de datos que puede ser un Excel, un SharePoint, un TXT. Ahora mismo es que si nos apuntamos en una servilleta, inclusive Fabric está haciendo el conector para que lo podamos leer pronto, ¿vale? Y luego lo que hacemos es preparar los datos tal como se ve aquí. La preparación de los datos se hace por medio de notebooks y en PySpark o en Python, por si alguien quiere ir aprendiendo o si alguien quiere trazarse un poco cuál podría ser el roadmap de una carrera en data. Yo creo que aquí es importante, si se quiere hacer ingeniería del dato, SQL y Python para poder hacer estas transformaciones va a ser mucho más óptimo. Se hace en Python un poco porque es mucho más rápido, más óptimo y si es lógica complicada, este es el lugar. Un notebook de PySpark o de Python, ¿vale? Y luego por medio de esos notebooks y por medio de los pipelines de Fabric los pasamos a las capas. Y ya luego pasamos a la capa de análisis, en donde en esta capa Gold vamos a reposar toda esa lógica, toda esa tabla que estamos diciendo de productos, de ventas, ¿vale? Los vamos a dejar aquí, almacenados, y luego los vamos a exponer mediante un SQL Endpoint. Eso significa que yo me puedo conectar mediante cualquier cosa, o Power BI. ¿Por qué lo pongo aparte? Porque estoy mostrando Fabric, ¿vale? Va por vías diferentes. Yo no conecto el Power BI a Fabric por un SQL Endpoint, ¿vale? Lo conecto mediante el conector nativo de Fabric. Entonces, por eso lo he dejado aparte. De resto, un SQL normal, una base de datos normal, de siempre, podemos hacer el uso de los datos. Luego, yo también quería mencionar un poco lo que nos diferencia de la IA, porque ahora todo es IA. Vamos a hacer Power BI con IA. Cloud, Power BI, IA. Y está muy guay. Y yo, Olin, de verdad, lo utilizo muchísimo. O sea, Claudio redacta los correos, todos los correos que envío están redactados por Claudio, inclusive ya sabe cuál es mi estilo, entonces muy bien, pero Claudio no se reúne con los clientes, ¿vale? Claudio no sabe, por ejemplo, que en realidad el negocio no le interesa las ventas del latte, al negocio le interesan las ventas del café solo, porque está pensando en abrir una nueva marca de café solo, ¿vale? Claudio tampoco entiende cuando va a hacer informes de Power BI o cuando hace cualquier cosa, la IA no entiende tampoco que
los usuarios, tenemos usuarios de muchos niveles, que hay usuarios que usan el Power BI, vamos, como si fuera toda la vida, y hay usuarios que se están cambiando el Excel, ¿vale? Entonces es toda esta lógica que nos hace entre la mitad de la IA y toda la ingeniería del dato, que la ingeniería del dato sí que se puede optimizar muchísimo con la IA, es yo creo que donde tenemos que poner el foco. Modelar es eso. Modelar es sentarse a pensar qué es lo que quiere el cliente y cómo yo le voy a responder esas preguntas de negocio que estábamos hablando al inicio. Cómo estamos haciendo para que todo funcione de la forma correcta. ¿Vale? Entonces yo aquí diría, pues, ¿qué nos diferencia? El que preguntemos cosas con sentido. Una cosa que a mí me ayuda mucho a lo largo de la carrera es tener criterio. Y es muy difícil empezar a obtenerlo. Pero tener criterio y preguntar 1000 veces. Nunca nadie me ha dicho, bueno, a ver, uno que otro tío, pero de normal no me dicen, ¿de qué hablas? No. Y pregunto muchísimo porque el entender nos hace diferentes. El entiendo para poder modelar, entiendo para poder entender tus datos. O sea, yo solo te escucho porque quiero entender tus datos. Eso yo creo que nos diferencia de la IA. Luego, lo que estábamos hablando, la IA también puede generar códigos y consultas, pero no está presente en las reuniones. Y para mí, pues nuestro valor no está en solo entender las tablas, sino en entender el negocio. Y lo vivo muchísimo. O sea, yo creo que gran parte de nuestro trabajo en data es eso. De nada nos sirve que yo envíe al ingeniero solo, o de nada me sirve que yo envíe al analista solo si no sabe cómo conectar esos conceptos entre las tablas y lo que el negocio me está pidiendo. El modelo de datos es ese punto en común. Es ese lugar en donde yo voy a hacer un mix y lo voy a poner todo en una coctelera. Me hago aquí un coctelcito, me lo pongo, lo sirvo y ahí estoy dando respuesta a cuántos productos o cuántos lates estoy vendiendo. Pues está justo ahí. Porque he entendido que la granularidad de este dato es la mínima. He entendido que debería cargar todos los productos y todas las ventas. He entendido que la dimensión producto también tiene que estar. He entendido que el mes fiscal no es el mismo que el mes natural. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa cuando estos dos equipos van separados? Y yo creo que pasa todo el tiempo. ¿Vale? Yo creo que me he encontrado, y esto ya de forma personal, con la parte de ingeniería, son muy ingenieros, y la parte de analistas, pues son a veces inclusive funcionales. ¿Vale? Entonces, ¿cómo traslado yo esos requerimientos funcionales a la parte de ingeniería? Y le digo al ingeniero, mira, en realidad es que necesito que hagas una tabla calendario, pero que pongas, pues, todo lo que sea hasta el siguiente enero es año fiscal 2025. Y del febrero a el siguiente es año fiscal 2026, por ejemplo. Y luego mueve todos los meses de acuerdo a esa lógica. Pues alguien tiene que sentarse a entender y analizar y a pensar y a tener, pues eso, criterio. ¿Vale? Y luego, ¿qué nos encontramos? Pues informes incompletos, tags imposibles, KPIs distintos según el informe, me descargo un Excel y me da A, me voy al informe y me da B, ¿vale? Y luego una granularidad que no tiene sentido. Y antes de pasar a las conclusiones, voy a mostrar un poco los ejemplos de las tablas, ¿vale? Para que nos quede un poco más claro de cómo funciona. Esta es una tabla sin granularidad. ¿Qué es esto? Pues una tabla de ventas. Una venta, una fecha, un cliente, un importe y una cantidad de productos. Fin. Pero el cliente nos está preguntando, quiero entender yo y analizar las ventas por producto. Entonces, si yo voy a esta tabla, ¿puedo analizar las ventas por producto? No. Porque tengo dos productos. ¿Cuáles? No sé. ¿Vale? Esto es una tabla sin granularidad. Esto es lo que pasa cuando no nos comunicamos entre los equipos. Yo digo, oye, ¿me puedes poner porfa la tabla de ventas en la capa Gold? Y él, sí, sí, claro. O sea, ha hecho lo que yo le he pedido. O sea, en realidad está bien hecho. Otra cosa es que no voy al detalle y no le digo, vale, pues pónmelo. Y quiero también ver la dimensión producto y quiero que salgan todos los productos, ¿vale? Y luego voy a poner por aquí la tabla de ventas con la granularidad correcta, ¿vale? Y es, por ahí se me debe repetir alguna venta, pero sería venta, ID del producto, ¿vale? Un ID de venta,
Esto es una idea de venta detalle, es que todas las tablas deberían tener una columna que sea únicos. Como si nos inventamos un hash, que es unir varias columnas, y nos inventamos un alfanumérico, solo números, bueno, ya lo que queráis, pero intentemos que todas las tablas tengan únicos, ¿vale? Un ID de venta, una fecha de venta, el ID del producto y la cantidad, el precio unitario y el importe de la línea, ¿vale? Vamos al detalle. Yo le estoy diciendo, este es el producto que se ha vendido en esta venta. ¿Eso qué significa? Que luego, cuando voy a hacer el modelo de datos, no me sale esto. He puesto este modelo de datos, ya lo revisamos. La tabla de no granularidad con la tabla calendario nos dará un informe de totales, ¿vale? Que es lo que ahora mismo está conectado. Cosilla rápida, todas las líneas que se ven, líneas sin que que es consecutiva, ¿vale? Son relaciones activas en el Power BI. Pues ahora mismo puedo ver cantidad de ventas, cantidad de productos, pero cero cantidad de café. No sé cuántos cafés se han vendido, o lattes o mocas, ¿vale? Pero si hacemos el cambio por una tabla que sí que tiene la granularidad, rápidamente lo ponemos aquí. Y vamos a traernos esta, ¿vale? El producto y de producto con ventas. Save. Y luego me traigo la tabla calendario también. Con ventas. Ay, perdón. Aquí revisemos rápidamente que la relación tiene sentido. Debería ser de muchos a uno porque yo tengo múltiples ventas en un solo día. Y no quiero filtrarlo both, save, y aquí estamos. Y vamos a revisar estas medidas rápidamente. Pero bueno, esto sería el modelo estrella, ¿vale? En este caso solo tenemos tres tablitas, que es un poco lo que mostraba antes. Ventas, calendario y producto. Aquí sí que podemos analizar cuántos productos se han vendido, cuántos mocas se han vendido aquí en esta tabla de ventas, ¿vale? Y también podríamos hacer otras historias. O sea, esto nos abre la puerta vamos a entenderlo de verdad entenderlo, para que podamos cargar modelos optimizados en Power BI. Intentemos no cargar 20.000 tablas. El modelo estrella es el modelo optimizado para esto, porque está pensado para hacer esto. No está pensado para vamos a hacer un join en DAX o en columnas calculadas de estas dos tablas. Vamos a inventarnos entonces al mismo tiempo campos diferentes. No, ¿vale? Se puede hacer, pero intentemos no hacerlo. No sé si hay alguna pregunta, porque ya nos quedan solo 5 minutillos. He ido muy rápido, lo siento. Mucha información de golpe. Si no hay ninguna pregunta, con total naturalidad me podéis escribir, ¿vale? A LinkedIn. Yo, Olin, estoy como Daniela Ballesteros. En ese caso, no Laura, ¿vale? Solo Daniela Ballesteros. Y luego, para mí, las conclusiones, pues el modelado de datos no es una tarea aislada, ¿vale? El analista, y yo creo que ahora todo el mundo se está planteando, vamos a hacer carrera técnica en datos, ¿vale? Directamente a código. Y no, a ver, autocontrol, ¿vale? Que también la parte del análisis de datos es una cosa muy importante, y es verdad que necesitamos a los ingenieros, pero sin que alguien le diga qué hacer a los ingenieros, pues vamos como pollos sin cabeza, ¿vale? Entonces es el punto en donde el negocio, la ingeniería y la analítica se encuentra, y un buen modelo de datos permite que la arquitectura genere valor. De nada sirve pagar una capacidad de fábrica, que ya digo yo que barata no es, baratita no está, para que tengamos tablas que no tienen sentido y luego tengamos que modelar en Power BI. Me bajo de ese bus. Y luego es lo que permite que Power BI vaya más rápido, tenga buen performance, hagamos buenas explicaciones. El cliente al final, 3 segundos ahora mismo ya es demasiado. Es como, esto seguro que está mal porque no carga. No, simplemente está tardando en cargar porque hemos hecho un modelado de datos atrás, hemos hecho un modelado de datos en Power BI y no en base de datos. Así que para mí la conclusión es un buen dashboard no nace en Power BI, es la herramienta para mostrarlo, es la herramienta para visualizar, como si usamos Tableau, pero nace en un buen modelado de datos, en entender qué es lo que estoy, literal, qué es lo que estoy poniendo en la tabla para luego mostrarlo. Y luego voy a poner un último, lo de siempre,
todo lo recogido en las entradas va a ir al Año Cerebral, que es una organización que está haciendo como muchos estudios, así que muy bien. Cosas del evento, vale, o sea, está ahí, yo no puedo decir nada más. Y un agradecimiento, ¿verdad?, a todas por aguantarme. Es la primera vez que doy una charla, no me había apuntado mucho a esto. No sé, simplemente como que no era mi estilo. Parece ser que sí, no lo sé. Yo, Olin también, si tenéis feedback, me lo podéis escribir en LinkedIn. Y ya estaría, chicas. Pues nada más, muchas gracias por el tiempo.